Bienvenidos a una nueva sesión, la sesión número 16 en nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Te saluda Danilo Montero y Gloriana, ¿cómo estás? Mejor ahora. Excelente, muy bien. Estamos encantados de poder entrar a tu casa, a tu vida para compartir la palabra del Señor y oramos que la gracia del Señor esté con nosotros. Estamos estudiando el capítulo 15, busca tu Biblia, recuerda que las notas van a estar allí, puedes bajarlas de hecho en nuestro canal de YouTube o en el canal de la iglesia Lakewood. Y bueno, hemos disfrutado tanto este viaje, ¿verdad? Ha sido muy especial, muy especial. Y el capítulo 15 no deja de serlo, es uno de los capítulos de las conversaciones íntimas de Jesús con sus discípulos antes de morir, con una riqueza espiritual bellísima, ¿no? Jesús está refiriéndose a los creyentes y es importante ver esto antes de entrar en materia. Es un mensaje muy íntimo para aquellos que creen en Él. No es un mensaje de proclamación para las personas o para el mundo. Es un mensaje íntimo para usted y para mí que estamos buscando seguir a Jesucristo más de cerca. La otra cosa que es importante notar es que Jesús echa mano de una metáfora, una imagen que está muy cercana a la psiquis, a la mente, al corazón de los israelitas de la época, y es la imagen de un viñedo, del dueño de un viñedo, de aquel agricultor que cuida de la vid. Y en ese sentido tenemos un reto nosotros porque no es algo a lo que todos nosotros estamos acostumbrados. Y por ende, cuando nos acercamos a estos pasajes, hay que tenerle cuidado de no comenzar a tratar de interpretar cada punto y coma y cada detallito por allí. ¿Por qué? Porque es una imagen a la que primero hay que asimilarla con los ojos de la gente de aquella época en el mejor esfuerzo que hacemos para interpretarla. Entonces, importante eso. Ahora sí, entrando en materia, Jesús habla de la relación de nosotros como hijos de Dios, como discípulos, en tres dimensiones distintas. Número uno, la relación de un creyente con Dios, con Él, y es una relación que Él caracteriza en una palabra: permanezcan en mí. Vamos a hablar de eso, de los versos 1 al 11. Estamos hablando de San Juan capítulo 15. La segunda dimensión de la relación de nosotros como creyentes es con los demás, los unos con los otros. Y la palabra clave allí es amar los unos a los otros, versos 12 al 17. Y la tercera parte de este capítulo están del verso 18 al 27 y es la relación de los cristianos, de los creyentes con el mundo. Y allí saltan dos palabras: la actitud del mundo hacia alguien que sigue a Cristo, que según las palabras de Cristo es de odio, y el consecuente resultado de ese odio que termina manifestándose en la persecución. Vamos a ver esas tres partes comenzando ahora mismo. Y bueno, la metáfora que el Señor va a usar es la de un viñedo. Y Danilo decía que para nosotros no es algo a lo que podamos entender y podamos realmente captar en su totalidad, porque en nuestros países no cultivamos, o nosotros no estamos acostumbrados a esa labor que Israel número uno sí lo hacía. Pero sí tenemos amigos en Mendoza, Argentina, que cuando vamos allá y ellos nos enseñan todo el proceso de la vid, para ellos tiene tanto sentido este capítulo que entienden por qué podemos nosotros dos cosas: permanecer y dar fruto en nuestra vida. Entonces, es curioso esto, hemos aprendido mucho con esos hermosos pastores amigos por allá, por la zona de San Rafael y Mendoza. Muy lindo. Entonces, vamos a empezar leyendo versículos 1 y 2. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Vamos a parar allí. Israel sabía muy bien no solamente el oficio de viñedos, sino que a través de los profetas en el Antiguo Testamento, como Isaías, Dios les había hablado a Israel a través de sus profetas diciéndole: ustedes son la vid que yo planté, la única vid, la única nación que el Señor
formó, que el Señor se hizo. Él mismo dice en otros versículos, yo me hice una nación. Esa misma vid, el Señor se refiere a Israel como su vid, ¿no? Como su viñedo, un viñedo plantado por Él mismo. ¿Para qué? Para que llevara fruto, pero también para que mostrara al mundo quién es Dios. No es solamente para decir, ay, qué lindo este viñedito aquí que yo tengo, sino precisamente usar un pueblo para darle la muestra y que todos los demás pueblos lograron ver en muchos momentos de la historia de Israel que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y su justicia. Sin embargo, Israel falló en esa asignación. No solamente una vez, Israel constantemente fallaba en su asignación. Por eso, a través de los profetas, el Señor mismo les advirtió que Él mismo iba a traer un enviado, hablando del Mesías, uno que restaurara, uno que cumpliera precisamente con el propósito de Dios, que era mostrar su gloria y ejecutar justicia en el mundo. ¿Y quién es esa persona? Es Jesús. Por lo tanto, Él en una conversación privada con sus discípulos le dice, ahora yo soy el cumplimiento de ser esa vid verdadera, yo soy el que vengo a traer esa asignación y la cumplo, yo tomo el lugar de Israel. Entonces eso es algo que nosotros debemos empezar y hablar. Ahora, cortar y podar. Importante porque realmente Jesús, volvemos al tema de cómo acercarnos a algo que no es tan común. Algunos amigos son agricultores, jardineros y saben de esto. Yo no sé tanto de esto, pero bueno, me gustan las plantas, las flores, en fin. Y dio la casualidad que en la casa donde vivimos, que compramos hace unos años, había una vid. Y ni la reconocimos. No, de hecho yo la corté cuando llegué y comenzamos a cortar árboles y arbustos, estaban sin cuidar y me mandé la vid esa. Y cuando el año que sigue comienza a crecer y salen esas hojotas, eran impresionantes, yo dije, esto parecen hojas de vid. Y la dejé crecer, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que sacó unos frutos bien pequeñitos que luego se desaparecieron. Y desde ahí comencé a preguntar, ¿cómo será esta cuestión? Comencé a leer, buscar blogs en YouTube, qué sé yo. Le pregunté a nuestros amigos, yo necesito hacer crecer esta cuestión. Y entonces le pusimos unos parales allí, un armazón, unos cables, para precisamente hacer algo que es importante con la vid, y es entrenarla en inglés. En español sería pues precisamente esa especie de formación, de inclinar la planta hacia donde debe estar, sacando las ramas de abajo para que se cuelguen y el fruto se dé en un lugar donde haya ventilación y haya sol para ellas. Y bueno, aquí está el viñador que ha intentado hacer eso. No he tenido mucho éxito por 3 años, pero vamos a ver si el próximo año tengo éxito. Siempre hay algo que pasa y aprendemos una lección. Claro, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando yo podé la primera vez esa planta, lo hice a lo loco, o sea, corté donde se me ocurrió. Y claro, la planta no le fue muy bien el año que seguía, porque hay una regla, hay una medida para cortar que garantice que el año siguiente ella arranque de allí y pueda agarrar fuerzas. Y a eso se está refiriendo Jesús cuando dice que el Padre es el que cuida de Él en su misión. O sea, el Padre es el que lo guía en su misión de revelar a Dios en la tierra como hombre. Y Él es el que también nos dice a nosotros, Él cuida de nosotros también. Jesús nos dice, el Padre es el que cuida de su obra en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Levantando. Esa es la palabra griega que se usa aquí para esto de quitar. Es realmente la levanta para amarrarla a esas barras, a esas cuerdas. Y luego corta los brotes que se dan. Eso fue una cosa que aprendí. Los brotes que se dan entre el tronco principal y las ramas que van naciendo. Tú ves que una rama crece rápidamente en la primavera, se comienza a llenar de hojas, pero en la base de esa rama nueva también hay otros brotes allí. Y aprendí que esos brotes hay que cortarlos, hay que podarlos precisamente. Y ahí se usa la palabra puntual, que es quitar eso. ¿Para qué? Para que las ramas que van a dar fruto realmente no pierdan fuerza y demás fruto. Y este concepto tan hermoso de Jesús está puesto en una imagen poderosa.
el Señor, Dios Padre, es el que nos llama a nosotros a entender que Él cuida de nosotros para formarnos y hacernos el reflejo de su propósito. Qué belleza. Luego verso 3 dice, ustedes ya han sido podados. Como vimos, Danilo dijo, hay cosas que son cortadas, pero hay otras que son podadas. Entonces dice Jesús, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y yo creo que lo más maravilloso del Evangelio no es abrazarlo, porque fácilmente lo abrazamos. Es un mensaje realmente hermoso. El desafío o el mensaje aquí es para los que ya lo abrazamos, es el permanecer. El que podamos quedarnos y realmente ser de esas ramas o ser de esos que llevan fruto, ¿no?, en la vida. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y el llamado es a vivir y a yacer en Él. Entonces, Pablo habla en sus cartas de estar en Cristo como un término que se refiere a nuestra posición en Él. Dios nos colocó en su Hijo cuando Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él ya nos dio una identidad, o sea, como hablábamos de esto, es una cuestión de yo tener la identidad de la vid. Yo pertenezco ahora a Él. De hecho, nosotros como gentiles, ¿no?, como Pablo también se refiere, cuando no pertenecimos, no todos venimos de un linaje de judíos, aunque ahora con esta lista de apellidos de los judíos que salieron de España en los años 1400, por ahí el apellido Díaz, el apellido Montero, un montón de apellidos. Aparentemente somos también. Somos de esos sefarditas, ¿no? De estos judíos que fueron los que salieron de allá. Son algunas teorías por ahí que yo no les presto honestamente mucha atención. Pero... No es el enfoque, ¿por qué? Porque no es exclusividad. No se trata de que... Porque Pablo lo explicó muy bien, porque algunos de pronto sí tenemos ese linaje, pero hay otros que son de otros pueblos. ¿Y qué hizo Dios? Dice Pablo, Él agarró y los injertó. Me encanta porque cuando la rama queda pegada, es el concepto que está diciendo Jesús, cuando ustedes permanecen pegados, ocurre entonces lo que es el injerto, que es una mata, una savia de un tronco principal, alimenta a ese injerto y cumple el propósito. Cumple el propósito. Y ese es el plan de redención. Cómo redimir realmente. Es decir, algo que fue creado para un propósito, pero se desvió. Jesucristo al redimir vuelve y nos encamina en ese propósito de Dios, de ser hijos de Él, de mostrar la identidad también al mundo y poder invitar a otras personas a ser parte de esta vida. Así que nosotros ahora vivimos en una nueva fe y este vivir permea todas las áreas de nuestra vida. Pablo siempre le dice a las diferentes iglesias, sobre todo Éfeso, Colosenses, en estas cartas especialmente vemos como él dice, ahora que son, vivan. Ahora que son hijos, vivan de tal manera, ahora que han muerto a esa anterior vida, vivan como resucitados en Cristo. Pablo también dice, reforzando la idea en cuanto a vernos en Cristo y permanecer en Cristo, Pablo explica en sus cartas, y les invito a que las revisen, son bellísimas, habla mucho de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. O sea, si alguno se identifica con lo que Jesús hizo, con lo que Él dice que ganó, está en una posición completamente nueva. Dice Pablo también, ustedes han resucitado con Cristo, hablando de ustedes nacieron a una nueva vida, no vuelvan al mundo porque no pertenecen a eso. Pablo también habla de que fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Otra vez nos invita a nosotros a encontrar una identidad y para eso ustedes y yo tenemos que estudiar el Evangelio y las cartas de los apóstoles y vernos por fe allí. ¿Cuál es mi lugar? Cristo se hizo pecado para hacerme a mí la justicia de Dios, dice la Biblia. Cristo
sorbió la maldición de la ley, que era maldito el que desobedece a Dios, para que a mí me alcance la bendición de Dios. Ese eres tú, ese soy yo ahora. Tengo que apropiarme de esa identidad, y en eso creo que haríamos una buena aplicación al entender que estas palabras nos invitan a seguir echando raíces en nuestro entendimiento y en nuestro caminar, en quién somos ahora. El diablo te va a querer decir quién eras, cómo eras, qué hiciste. Dios te dice, mira lo que Cristo hizo por ti, quién eres ahora. Y entonces Jesús termina la frase diciendo, si permanecen en mí y yo en ustedes, que es una invitación a seguirle dando espacio a la presencia de Dios, a la palabra de Dios en mi vida. Y esa es la clave. Jesús dice, si ustedes permanecen, viven en mí, entonces van a llevar fruto. El que no permanece en mí, y ahora vemos la parte, lo antagónico de eso, ¿no? El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y esta es una alusión a la posibilidad de que hay creyentes que son infructíferos en su vida porque no permanecieron ¿en qué? En la identidad. Pablo lo dice una y otra vez en sus cartas de esta manera. Dice, cuando nosotros no tomamos la postura, no pertenecemos, nosotros no vamos a poder dar fruto en nuestra vida, número uno, pero tampoco nosotros podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, porque no se ha cumplido esto, no hemos sido completamente permeados por el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que muchas veces cuando en nuestra vida nos distraemos, cuando nosotros mismos, o sea, no es como que Dios, esto no es un mensaje de juicio, es un mensaje que Dios les está diciendo la importancia. Mira, cuando tú permaneces amarrado, pegado a mí, de esa manera es como tú vas a poder dar fruto en tu vida. Es lo único. Y a veces nos damos cuenta que hay áreas en nuestra vida que no están dando el fruto que deberían dar, que no están dando la obra, no está mostrando a Dios allí, ¿o no? O sea, analizamos nuestra vida y hay cosas que muestran que Dios ha trabajado en ellas y hay otras que no. ¿Por qué? Porque no las hemos permeado, no las hemos metido en esta identidad que es estar en Cristo. Y creo que muchas veces hemos estado, quizá tú te encuentras allí, infructífero, y no es un mensaje para decir, ¿sabes qué? Tus días están contados, Dios te cortó. El punto es, una vez que han sido llamados, Pablo vuelve y le dice, una vez que ustedes han sido rescatados, ya ustedes necesitan vestirse de esto y caminar en esto. Entonces es un llamado realmente al estar pegados otra vez a Jesús para que podamos realmente ser personas fructíferas. Y creo que vuelvo a enfatizar, amor, también aquí, que el enfoque de Jesús es la clave es a permanecer. Nuestra invitación hoy es métete en Dios. Capta la palabra de Dios, abrázala, ama la presencia de Dios, cultiva esa amistad con el Señor. Y Él te dice que vas a llevar fruto, o sea, inevitablemente, si permaneces en Él, vas a madurar, vas a llevar fruto. No lo pienses al revés. Hay personas que dicen, no, yo tengo que dar más fruto, y realmente la parte de dar fruto es la obra de Dios en nosotros. Es natural. Nuestro trabajo es permanecer en Él. Claro. Y entonces me encanta que podamos entender esto. En las Escrituras el fruto es una prueba de la identidad real y revela el estado de salud de alguien. Y creo que eso es valioso, es de lo que se está hablando aquí. Aquí no se está hablando necesariamente de salvación. O sea, cuando dice estas ramas se juntan en un montón para quemarlas, o cuando alguien no lleva fruto, no deberíamos de cometer el error de traducir, interpretar esta parte. Bueno, si no llevas fruto, que Dios te va a cortar, como dijiste, y te va a mandar al infierno. No está hablando de eso. Está hablando de que es vital, si eres discípulo, que cultives esa relación con Él y entonces vas a dar fruto. Y que tengas la advertencia de que sí es cierto que podemos volvernos infructuosos como hijos de Dios. Y qué triste, como tú dijiste, te distraes, te vuelves pasivo, te vuelves cómodo, simplemente digamos, pues ya Dios me salvó, ya estoy bien, tengo una familia bonita, qué chévere, Dios me bendijo.
y la gente se queda pegada ahí. Una cosa es eso, pero otra cosa es llevar fruto porque sigues manteniendo una relación vital con Jesucristo. Versos 7 y 9 avanzando, dicen, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran, mira lo que estábamos hablando ahorita, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, el fruto es una prueba de la identidad. Por eso es muy importante recalcar esto. Las personas podemos decir muchas cosas, pero cuando permanecemos en la verdad vamos a demostrar eventualmente de quién somos y a quién verdaderamente seguimos. Jesús dice que hay varios resultados de permanecer en Dios. Número 1, nuestras oraciones van a ser escuchadas. 2, vamos a llevar mucho fruto y vamos a demostrar que somos discípulos. 3, le vamos a dar gloria a Dios. Mira el verso 8. Esto le da mucha gloria a Dios. Y 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Si permanecemos en Cristo, inevitablemente vamos a conectarnos con aquellas personas que lo aman a Él también. Vamos a permanecer en amor. Vamos a hablar un poquito más de eso. Versos 10 y 11. Bueno, y muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es permanecer, no? ¿Qué quiere decir permanecer? Me quedo todo el día en oración, medito todo el tiempo en esto, voy todos los domingos en la iglesia. Todas esas cosas ayudan, porque la palabra, como dice la palabra, el escuchar, el estar cerca de la palabra nos poda, o sea, nos va a revelar, nos va a ayudar. Pero el verso 10 Jesús lo explica muy bien, dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y Él mismo se pone como ejemplo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dos cosas, la obediencia sin el amor es legalismo. Era lo que vivía el pueblo de Israel. Así es. Obedecían las leyes, pero perdieron la relación y el amor. Pero Jesús nos muestra el camino, es yo obedezco porque le amo, yo permanezco, bueno, obedezco a veces porque sé que tengo que obedecerlo, porque lo honro, pero también sé que esta obediencia es porque Él me ama a mí. Es un ciclo maravilloso, perdón, mi amor, porque es maravilloso. San Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces yo descubro y recibo el amor de Dios. Y como respuesta, yo lo amo a Él de regreso. Claro. ¿Y cómo es que lo amo? Bueno, pues yo quiero agradarlo, guardo su palabra. O sea, el amor que Él me tiene y el amor que yo tengo produce en nosotros el querer obedecerle. Y la obediencia es la prueba o es el resultado de que conocimos su amor, que lo estamos amando y nos produce amarlo más. Y me gusta como lo dice el Evangelio de Mateo, Jesús. Él lo escribe de la siguiente manera, no sé si fue cuando Jesús les estaba hablando esto a ellos, pero Él lo explica de la manera siguiente. Dice Jesús, cuando ustedes me obedecen, mi Padre y yo vendremos y haremos una habitación, morada contigo. Sí. ¡Ay, qué belleza! Me encanta. O sea, realmente tu obediencia es recompensada con la presencia y el compromiso y la promesa, la amistad, de que no solamente Jesús dice, mi Padre y yo habitaremos, haremos morada, permaneceremos. Entonces, ¿qué me está diciendo el permanecer? Es yo vivir en la presencia, vivir en la conciencia de mis actos, de que el Señor está conmigo y yo le honro con mi obediencia. Luego dice verso 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces yo observo que realmente las bendiciones de permanecer son varias. Aparte de permanecer en una relación con ese Dios maravilloso de amor, Él me concede las peticiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera mis deseos no van a ser deseos caprichosos. No estamos hablando aquí como siempre dicen, ay sí, eso suena a Evangelio de la Prosperidad, pide todo y ahora vamos a empezar a pedir para nosotros.
perdón, pero cuando estás lleno del Señor, empiezas a pedir cosas que hasta le den la gloria a Él también. Así es. Señor, usa mi vida para eso, Señor. Y el Señor también empieza a bendecir tu familia, el Señor empieza a bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un ejemplo de gloria. Recuerdo del Dios que servimos, recuerdo este testimonio que nos contaba nuestro amigo Tales de un pastor allá en Brasil hace mucho tiempo, bien entregado al Señor, pero vivía realmente en una situación muy precaria, pero que él decía, Señor, es que entrar aquí, da pena decir que nosotros somos hijos tuyos, y esto no puede ser, no puede ser. Este lugar, aunque sea pobre, Señor, este lugar tiene que verse bien. Y él mismo colocó un letrero al frente de esta propiedad, en donde él dijo, propiedad de Dios, esta es la propiedad de Dios. Y él decía, Señor, yo voy a encargarme de que se vea bien, pero tu nombre es el que está al frente de esta propiedad. Dice, así que yo no te conviene verte mal. Sí. Ay, yo decía, qué increíble cómo es la relación, ¿verdad? De cada hijo de Dios, cómo son las cosas de cada corazón que quiere permanecer en Dios. Le decía, Señor, acuérdate, es tu nombre el que está al frente. Y esa familia fue mostrando a todo un barrio cómo el Señor iba llenándoles de gracia, de puertas abiertas, de sabiduría, de buena administración. Entonces, hay esa cultivar, ¿no?, esta relación y este gozo. Recuerdo también a mi sobrina Valeria, cuando ella tenía 4 años. Ella empezó con una relación tan linda con el Señor y oraba esas oraciones larguísimas, y oraba por los niños de Mozambique, porque a ella le habían explicado que eran niños pobres y ella se quería vestir como ellos, tenía esta carga misionera, y oraba, y nosotros esperando para poder orar también. Y en medio de la oración ella paraba y le decía, ay, sí, Señor, como que ella oía al Señor, le decía, sí, Señor, ahorita te canto la cancioncita que yo sé que a ti te gusta. Y yo me quedaba mirando y decía, qué belleza, qué lindo, esa relación cultivada en una niña pequeña. ¿Cómo es tu relación con Dios? Es única, es llena de gozo, que nadie te robe el gozo, que nadie te robe el orar oraciones atrevidas. ¿Por qué? Porque el Señor te ha prometido, cuando permanecemos, cuando vivimos contigo, ¿qué quieres ver en tu casa? ¿Qué quieres ver en tu ciudad? ¿Qué quieres ver en tu nación? Y tus oraciones empiezan a ser oraciones atrevidas, oraciones que se dan al Dios que todo lo puede, y empiezas a llenarte de gozo. Yo recuerdo, hablando, antes de pasar a lo que sigue, ¿te acuerdas que yo he contado muchas veces de jovencito, 17, 18 años, que tenía este anhelo de venir a estudiar a un seminario bíblico en Estados Unidos, y contacté a uno, me dieron una beca, todo salió bien y comencé a preparar todo durante un año. Ayunaba mucho entre semana, oraba preparándome, mi familia me dio el visto bueno, mis jefes me dieron el permiso de trabajo, mi pastor me dijo, bueno, está bien, dale. Todo comenzó a salir bien hasta que fui a la embajada a pedir la visa y me la negaron. Y no solamente me la negaron una vez, 3 veces. Hasta que al final la señora que me atendía me selló el pasaporte. Eso fue en el lapso de un mes, que fui varias veces. Ya la última vez dijo la señora, ay, ya yo no quiero verlo más a usted aquí. Así es que mire, le voy a sellar esto y no lo quiero ver por acá, por lo menos por un año. Y aquello fue una cosa tan tremenda. Y me dolí, lloré, me enojé, me deprimí, o sea, de todo me pasó. Y conforme los años pasaron, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué si era un buen anhelo, algo que yo te había pedido? Se abrieron las puertas, confirmación por aquí, por allá, pero Dios dijo no. Yo con los años, creo que la madurez te lleva a darte cuenta. Yo no necesitaba estar, o sea, llevar fruto para Dios no dependía de que yo estuviera aquí o estuviera allá. Dependía de que yo siguiera su guía, que me mantuviera amigo con Él, como tú estás diciendo. Y yo llegué a ser fructífero en lo que Dios me llamaba, en mi país, con las uñas, como me tocó trabajar, literalmente, como decimos allá, por años y años. Cuando los años pasaron, Dios nos había llevado a muchas partes del continente, me había hecho crecer, madurar, y entendí una cosa. Dios me había podado de alguna manera, Dios me había pulido en esos años, y aunque me vio llorar, Él sabía que conforme pasara el tiempo,
yo iba a entender y a estar agradecido. Hoy estoy aquí en Estados Unidos y estoy pastoreando una iglesia y entiendo que es que estaba desfasado en cuanto al tiempo, no era los 20 años, era un poquito más grandecito que yo iba a tener que estar acá cumpliendo una misión. Pero de eso nos habla Jesús, de estar dispuesto a esa poda, de estar dependiente de esa corrección que Dios nos da a veces cuando abrimos su palabra y nos enseña, oye, hey, cuidado con esta actitud, cuidado con aquello, yo te quiero acá, etc. Sabes que el verso 3, dice, leímos, ustedes han sido podados, pero también me gusta que dice purificados. Purificados, qué bello. Y creo que eso fue lo que el Señor hizo contigo, ¿no? Mi motivo fue purificado de muchas maneras, ¿no? Mi enfoque también, mi enfoque fue, y por eso te invitamos a, sé que te puedes ver inmaduro hoy, con muchas cosas, y tú dices, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo Dios va a usar a alguien así como yo? Tranquilo, tú mantente pegado a Él, que Él va a llevarte a donde tienes que ir, Él te va a cuidar, te va a quitar las cosas que tiene que quitar, te va a dar la docilidad para que aceptes cuando Él te corrige y te va a llevar a donde vas a llegar, claro, que es mucho fruto, ¿no? Y como a veces recibimos estos llamados de las naciones, recibimos la visión, el plan de Dios es así de grande. Lo que pasa es que queremos que sean ya, y de pronto en tu motivo y en el mío también creemos que la forma de hacerlo es llegando ya a Estados Unidos y preparándonos. O muchos jóvenes nos dicen, es que yo sé que tengo un llamado a misiones, y nunca se me va a olvidar en el Instituto Bíblico cuando nos entrenaban y nos decían, una mujer madura de a los 70 empezó a estudiar en el Instituto Bíblico y decía, Señor, aunque yo quisiera ir, yo no puedo, pero el Señor le puso en oración y le dijo, mira tu comunidad, ¿a dónde quieres ir? Señor, yo quiero bendecir tenía un fuerte amor por China, pero decía, Señor, yo no puedo ir. Y dijo el Señor, en tu ciudad, seguro era San Francisco, ve a la comunidad china y aquí mismo está. Empieza a dar fruto. El Señor te entrenó en tu propio país, con los tuyos, porque si no puedes ser fructífero en tu casa, donde estás, ¿qué garantiza que vamos a ser fructíferos afuera? Entonces el llamado es, ¿qué tienes a la mano? Esto es lo que el Señor siempre nos dice, ¿dónde estás? Y nos vuelve a decir, cuando somos fieles en lo poco, el Señor empieza, Él es el que se encarga de llevar el camino, de abrirnos puertas. Vamos a la segunda parte, esto está bellísimo, pero queremos continuar. La segunda parte, primero vimos la relación del creyente con Jesús, la base de todo. Segundo, ahora la relación de nosotros con los otros creyentes. Sí. Y ahí está en los versos 12 al 17. Y es importante porque muchas personas están hablando de, no, yo aquí solita con Jesús, yo me entiendo sola. Claro, con Jesús me entiendo re bien. Con Jesús, yo solito aquí. Y no, el permanecer tiene otra faceta. Es para poder ser fructíferos. Aparte de eso es ahora, ¿cómo va a ser nuestra relación con otros creyentes? Verso 12 dice, Jesús, este es mi mandamiento. O sea, aquí está su mandato. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y aquí volvemos a lo que vimos en el versículo, en el capítulo 13, que estábamos hablando precisamente de ese amor que, siendo el Dios creador del universo, tomó una toalla y se humilló a lavar los pies y a servirlos. Y el llamado es a realmente poder ver al hermano como uno que Jesús ama, como uno por el cual Jesús dio su vida y recibió sus golpes y entregó su sangre. Y cuando nosotros ponemos el lente de Jesús en las relaciones, podemos relacionarnos y amarlos de la manera correcta, porque sabemos que por ellos Jesús dio la vida. Así que hay muchos grupos cristianos, y yo sé que nos observan muchas personas que no son ni siquiera de nuestra iglesia, pero el ADN del cristiano es el mismo, es el amor. Y esto, miren, hay muchas razones para juzgar, y el mundo está lleno de pecado, y el mundo ya está condenado. El mundo no necesita más juicio. Lo que el mundo necesita es la redención y el camino de regreso al corazón de Dios. Y somos nosotros los portadores de ese mensaje. Así que nos conozcan por los pacificadores, que nos conozcan por ser los conciliadores, por los que amamos, y con un amor
ágape, de la manera en que Dios amó a su pueblo, que se entregó por ellos. Qué vital es entender esto, porque vuelvo a decir, en las Escrituras el fruto demuestra la identidad, prueba la identidad. Y Jesús vuelve a ese tema cuando dice, les mando a que se amen los unos a los otros. Y sabemos que en otra parte Jesús está diciendo, si ustedes se aman, entonces el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. La prueba de pruebas es que vivamos en una comunidad donde aprendemos a perdonarnos, a servirnos, nos humillamos, llevamos las cargas de los demás. O sea que un cristiano, así como un cristiano no puede madurar y llevar frutos si se despega de Cristo, un cristiano no puede madurar si no se mantiene en conexión con aquellas personas que se llaman el pueblo de Cristo. Jesús avanza un poquito más en su diálogo y dice en el verso 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Y obviamente me detengo aquí para decir, es hermoso esto porque Jesús está diciendo al final de su ministerio, ya está llevando a sus discípulos a otra relación, a otro nivel con Él. ¿Por qué? Porque les dice, todo lo que recibí del Padre ya se los conté a ustedes. Entre ustedes y yo no hay secretos hasta cierto punto. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Ustedes ahora son mis amigos, mis compañeros, mis camaradas. Ustedes son amigos del corazón. Hagan lo mismo entre ustedes. Muy bien. Entonces estamos viendo que ese es el mandamiento a nuestra relación con los creyentes. Y lo tercero que Jesús nos enfoca es nuestra relación con el mundo, ¿no? Cómo ahora con los que no son cristianos, con el sistema de este mundo. Y no lo voy a explicar yo, vamos a leer lo que Jesús nos enseña. Verso 18 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia al Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con esto se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. Qué fuerte, me odiaron sin motivo. Jesús no está hablando de la gente necesariamente por la gente. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, a las personas, que dio a su Hijo por ellos. Dios no está hablando de la gente per se. Jesús está hablando del mundo como el sistema que está bajo el control de Satanás y que sigue los valores, las cosas de Satanás, de su padre. Y cuando Jesús explica una cosa, este mundo está bajo una sombra. Los sistemas de este mundo están bajo esa sombra. Están tinteados, están permeados por el pecado. Y las personas, aún personas que se consideran buenas, cuando ellos han abrazado el sistema de este mundo, tarde que temprano terminarán rechazando a Jesucristo. Y estamos viéndolo hoy día. Hoy día vivimos en una sociedad que oculta, que borra, que tapa todo lo que sean rastros de cristianismo, que ya no quiere decir
en nuestros países las constituciones que fueron formadas para hacer nacer naciones sobre la base de principios judeocristianos ya no quieren escuchar eso, no quieren saber nada de lo que parezca o se refiera a ese principio. Estoy hablando de Occidente en nuestro caso. Y Jesús dice, no se asusten de eso, no se sorprendan. Si a mí Israel me odió sin motivo, porque yo no les di motivo para que me odiaran, con ustedes lo van a hacer. Porque hay que entender una cosa, no se odiaba a Jesús por X o Y razón, simplemente se le rechazaba porque la naturaleza de él y la de el mundo que no le conocía es diametralmente opuesta. Lo mismo pasa con la iglesia. Ahora yo digo una cosa más acá, importante. Hay cristianos que piensan que tienen que hacerse odiosos al mundo. Porque Jesús dice acá que el mundo nos va a odiar y nos va a perseguir. Bueno, pues entonces que nos persiga con ganas. No. O sea, una cosa es que entendamos que la esencia espiritual de gente que está sin Dios es una de oscuridad y por lo tanto no quiere la luz que hay en un cristiano. Es diferente entender eso a decir, voy a provocar que me odien. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto odiosos, porque nos hemos vuelto gente que juzga, gente que manda al infierno a todo el mundo, gente que le tira los pecados en la cara a la gente. Es que eso no se parece a Jesús. Eso no se parece a Jesús. Entonces, no, que no somos del mundo. Entonces, vistámonos como gente del primer siglo para oponernos a todo lo que el mundo hace. Es una interpretación tan, perdonen, tan burda, tan ingenua también de lo que Jesús está diciendo, que hasta enferma, hasta estorba a las personas para que puedan escuchar el mensaje. Y en ese sentido yo creo que Dios tiene que perdonarnos, porque a Israel los separó de ser luz del mundo de parte de Dios, precisamente su arrogancia, su orgullo, su sentido de superioridad como una nación que Dios había escogido. Y a la iglesia le ha pasado lo mismo muchas veces. Nos hemos encerrado en la iglesia. Si vienes acá, tú no puedes vestirte así, tú no puedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los santos de Dios y no hemos entendido. Jesús no esperaba que las personas se vistieran diferente y hablaran diferente para venir a ellos. Él fue donde ellos estaban, como nos ha pasado a todos nosotros, nos encontró como estábamos y es Él el que nos ha ido cambiando para que comencemos a vivir para la gloria de Él, y en el proceso hemos cambiado cosas. Pero a lo que voy es, me duele admitir que muchas personas que están buscando sinceramente a Dios se sienten escandalizadas porque nosotros que decimos seguirlo nos hemos vuelto duros y hemos juzgado y hemos echado de menos a las personas, los hemos visto de menos, cuando Jesús no nos llamó a eso. Pero habiendo dicho eso, y creo que eso pone un gran peso de responsabilidad sobre nosotros como pueblo de Dios para reflejar el corazón, como tú lo decías, de Jesús. Pero habiendo dicho eso, Jesús dice, cerrando este capítulo, no se asusten, no les sorprenda que el mundo los odie y que eventualmente los persiga. Yo estaba en Costa Rica en una visita recientemente y un periodista que me vino a entrevistarme para uno de los periódicos principales del país me decía, Danilo, ¿a usted qué piensa usted de tantas personas que uno oye, ataques terroristas contra iglesias que son quemadas? En España está pasando en Latinoamérica, en África, grupos extremistas religiosos que torturan a los cristianos, potencias mundiales en donde todavía al día de hoy a los cristianos no se les da libertad y se les persigue y la policía los arresta y los encarcela porque están estudiando la Biblia. Países en donde nosotros hemos crecido en una Latinoamérica en donde hablar de la Biblia antes era de locos, en donde ciudades y administraciones le estorban a las iglesias para que crezcan, para que lleven su mensaje.
hay una oposición, hay una persecución que es muy solapada. Y él me decía, ¿a usted qué piensa usted de eso? ¿A usted le sorprende? Y le digo, no, yo he crecido, yo conocí al Señor a los 9 años y desde que yo recuerdo, sé lo que es vivir contracorriente en un país, que te cierran puertas, que te cierran locales de iglesias, que usan de excusa ciertas leyes para impedir a las personas hablar de Dios a los demás, etc. Le dije, no me extraña. ¿Por qué? Porque se lo hicieron con Jesús. Y no había ninguna razón. O sea, cuando la sociedad se pone a estudiar realmente, si la sociedad no fuera tan estereotipada hacia el mundo cristiano, hacia la verdad del cristianismo, no a la religión, vería el beneficio tan grande de la iglesia, restaurando hogares, sacando drogadictos de la esclavitud, a las prostitutas, enseñándole a los niños. Jesucristo viene a transformar nuestra vida y a a sacarnos bueno. del lodo Así y llevarnos a lugares altos. Si fuéramos, ¿verdad? Si fuéramos realmente justos en la visión, diríamos, qué beneficio para el mundo es el trabajo noble de pastores y de iglesias. Pero no lo queremos ver porque estamos completamente prejuiciados por algo que no entendemos, y es un velo de oscuridad que está sobre la sociedad porque el enemigo lo cegó. Y Jesús entonces dice, eso va a pasar. Pero la promesa la promesa, y cierro acá y cerramos acá, es a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá, está hablando del Espíritu Santo, dice, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Y hay una promesa. Si en estos años tú como cristiano notarás un aumento hacia la oposición a que hables, a que compartas el Evangelio, a que vivas como cristiano, si ya lo has experimentado, es probable que tú y yo lo vayamos a experimentar de una mayor manera. Nosotros vivimos en un país democrático, pero aún este país se ha vuelto cada vez más antagónico, lo mismo que tristemente mi país, Costa Rica, como muchos países en Latinoamérica. No te asustes de eso. Recuerda la promesa. Si eres cristiano, vas a padecer persecución probablemente, pero que no padezcas por ser sinvergüenza, que no padezcamos por ser juiciosos, que no padezcamos pero no porque el nos falta juicioso amor. Colombiano, sino No, no el juicioso, sí, por ser duros, implacables, criticones. Emitamos juicios. Por ser falsos, por ser hipócritas, que hay muchos que están padeciendo por esas cosas. Yo le pido al Señor que no padezcamos por eso, que padezcamos sin razón, simplemente porque queremos seguir al Señor. Y si padecemos por eso, bendito sea Dios, que vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a sostenernos en medio de lo que sea y a dar testimonio. Así es que en este estudio, cerrando aquí, te invitamos, pégate a esa relación con Dios, pégate a la presencia de Dios, pégate a la palabra del Señor, que lo que sea que tenga Dios que pulir, lo va a hacer en tu vida. Amén. 2, pégate a una comunidad cristiana, porque la prueba de que eres hijo de Dios, una de las pruebas es vivir en una relación de amor en una comunidad, para que el mundo pueda ver cómo se ve una familia cuando Jesús es el centro. Y 3, entiende cuál es tu relación con el mundo. No bailes con un mundo que finalmente va hacia la perdición. Ama a las personas del mundo como Jesús las amó, y comparte el Evangelio y sé luz para ellos. Y si te toca la persecución, confía, y yo también, en la presencia del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a ser testigos fieles en el nombre del Señor. Les bendecimos, les damos las gracias, Gloriana y yo, por estar con nosotros. Recuerden, las notas van a estar allí en nuestro canal de YouTube y en la página de Lakewood. Les bendecimos en el nombre del Señor. Les esperamos en la próxima sesión del Evangelio de Juan.